Tutor y compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luisa Fernanda Gómez. A continuación les explicaré de manera detallada cómo desarrollé el primer ejercicio de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Inicialmente, pues ingresé al curso, luego al entorno de aprendizaje. Allí descargué la guía de actividades y rúbrica de evaluación junto con el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 1 es un ejemplo de cómo debemos presentarle al tutor nuestra tarea y el anexo 2 es un simulador de lógica UNAD, el cual pues utilizaremos para desarrollar uno de los guiones de este primer punto y pues también más adelante lo estaremos utilizando para desarrollar otros puntos de la tarea. Luego de que revisé estos archivos, me dispuse a leer cuidadosamente la guía de actividades, la cual me indicó de manera muy clara cuál era el siguiente paso que yo debía hacer. Este era dirigirme al foro de discusión e indicarle a mi tutor y a mis compañeros la letra que yo había escogido para desarrollar los ejercicios. En este caso, pues yo escogí la letra A. Luego de que hice esta participación en el foro, leí las indicaciones generales que nos habían dejado allí de cómo debemos presentar nuestra tarea, de las cosas que debemos tener en cuenta, de las normas que debemos aplicarle a nuestro trabajo, entre otras cosas. Posteriormente, revisé un video explicativo de la unidad 1, el cual se encontraba allí también, y luego el video de apoyo para el desarrollo del ejercicio 1. Este video para mí fue fundamental, ya que las explicaciones, los ejemplos que nos daban fueron muy completos, muy claros. Entonces me ayudó muchísimo, me facilitó el desarrollo de esta primera parte de la actividad. Entonces, a medida que empecé a mirar este video, pues fui desarrollando los guiones que estaban propuestos en la guía de actividades. En el primer punto, pues nos dan unas proposiciones simples, 3 proposiciones simples en un lenguaje natural y una proposición compuesta en un lenguaje simbólico. ¿Qué debíamos hacer? Nos dice la guía de actividades que debemos escribir la proposición compuesta en un lenguaje natural. Entonces, para hacer esto debemos conocer el significado del lenguaje simbólico, ¿no? El significado de cada uno de los símbolos. Esta información, ¿dónde la hallé? ¿Dónde encontré el significado de los símbolos? En el video de apoyo del ejercicio 1. Allí nos brindaron esta información, nos dan cuál es el significado del símbolo de conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional. Entonces, al yo tener esto, se me facilitó muchísimo más porque solo era como cuestión de reemplazar la proposición compuesta pues por el lenguaje natural. Teníamos que teníamos a P, que es una proposición simple, ya nos la habían dado anteriormente en un lenguaje natural, que significa que la UNAD es una universidad pública, unida a la proposición Q. Está unida con un símbolo de conjunción. Entonces, yo ya tengo el significado de P y de Q porque ya me lo habían dado, ¿no? Entonces necesitaba encontrar el significado de este símbolo que las unía. Decimos que la conjunción significa y, también, así como. Entonces era cuestión de reemplazar la que más se ajustaba a las frases y pues ya íbamos encontrando el significado de esta primera parte. Luego tenemos una conclusión, que pues para la conclusión que es ere, pero antes de ella tenemos un condicional, un símbolo condicional,
¿Qué significa? Pues sí, entonces, por lo tanto, se infiere. Entonces reemplazamos este símbolo y colocamos la proposición simple ERE, que significa que la UNAD es una institución pública de educación, es la institución pública de educación superior más grande del país. Entonces, ya teníamos el significado de P, de el símbolo de conjunción, de Q, del condicional y de ERE. Entonces solo era cuestión de coger y reemplazarlo y ya quedaba en un lenguaje natural. Entonces esta era pues la solución de este primer guión. En el lenguaje natural ya reemplazada, nos quedó que la UNAD es una universidad pública y la UNAD cuenta con 73 programas de educación superior con registro. Entonces, la UNAD es la institución pública de educación superior más grande del mundo. Así nos quedó ya nuestra proposición compuesta en un lenguaje natural. Luego, el siguiente guión nos dice que debemos generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, a partir de esta proposición compuesta que nos dieron, debemos generar una tabla de verdad. Para generar la tabla de verdad debemos tener varios aspectos en cuenta. Primero que todo, pues vamos a ver cuántas columnas tiene, cuántas filas. Para hallar el número de columnas que tiene una tabla de verdad, empezamos primero ubicando las proposiciones simples. En este caso tenemos 3, que son P, Q y R. Posteriormente se deben ubicar las negaciones, pero pues en nuestro caso no tenemos negaciones. Luego las proposiciones compuestas, o sea, los paréntesis que están unidos por algún símbolo. Y finalmente se debe colocar la proposición compuesta en general, toda, completita. Entonces, ubicamos las proposiciones simples, que eran 3, una proposición compuesta y la proposición general. Entonces tenemos 5 columnas, y ahí decimos que nuestra tabla de verdad va a tener 5 columnas. Ahora debemos hallar el número de filas que esta tabla va a tener. Para hallar el número de filas tenemos una fórmula que es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Entonces, eso es muy importante. En este caso tenemos 3 proposiciones simples, entonces quiere decir que va a ser 2 elevado a la 3. La respuesta va a ser 8. Entonces, quiere decir que nuestra tabla de verdad tendrá 8 filas. Bien, ya teniendo esto, el siguiente paso es colocar en la primera columna, dividirla como en la mitad y colocar la primera parte verdadero, la segunda falso. Entonces, como tenemos 8 filas, colocaremos 4 verdaderas y 4 falsas. La siguiente columna colocaremos la mitad de lo anterior, o sea, si en la primera tenía 4 verdaderas, en la segunda tendré 2 verdaderas. Entonces, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y finalmente, en la tercera tendremos verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Así. Luego ya en nuestra tabla tenemos la proposición que está compuesta, el paréntesis. Entonces, en este paréntesis ya debemos tener en cuenta otra información muy importante, la cual también nos la aportó el video de apoyo. En el video de apoyo encontrábamos unas tablitas que les voy a explicar cómo las vamos a utilizar en esta parte de la tabla de verdad. Estas tablitas son de lógica proposicional, lo cual nos indica como las reglas que debemos tener en cuenta para desarrollar
esta parte de la tabla de verdad cuando las proposiciones simples pasan a ser proposiciones compuestas, o sea, están unidas por un símbolo. Entonces decíamos que en esta parte la proposición que tenemos compuesta está unida por un símbolo de conjunción. Entonces al observar nosotros las tablitas, dice que cuando una proposición está unida por un símbolo de conjunción y la primera proposición simple es verdadera y la segunda es verdadera, la respuesta va a ser verdadera. De lo contrario, pues va a ser falsa. Entonces estas son como unas reglas que nos aportan para pues poder desarrollar esta parte de la tarea, la cual debemos tener muy en cuenta, porque no solo las vamos a necesitar en este punto, sino que más adelante pues también las estaremos utilizando para desarrollar otros guiones de los siguientes ejercicios. Bueno, entonces ya les indicaba que, por ejemplo, en este caso tenemos a la proposición simple P unida a la proposición simple Q, que pues ya al estar unida por el símbolo de conjunción ya pasa a ser una proposición compuesta. Entonces, como tiene símbolo de conjunción y la regla nos dice que cuando están unidas con este símbolo y la primera proposición es verdadera, la segunda es verdadera, quiere decir que la respuesta será verdadera también. Entonces así, con base pues en esto, desarrollamos la cuarta columna de nuestra tabla de verdad. Ya solo nos queda pues la última, que es la proposición general, la cual pues también la vamos a desarrollar con base en estas tablas, en estas reglas llamamos. Entonces estas reglas nos indican cómo debemos desarrollar esta última parte de la tabla, y así pues hallaremos si es contingencia, tautología, contradicción. Bueno, entonces con base en esto pues marcamos si era verdadero, si era falso, y pues hallamos que la respuesta de esta tabla es una contingencia, ya que pues obtuvimos al final respuestas verdaderas y respuestas falsas. Quiere decir que es contingencia, ya que sabemos que pues una tautología es cuando todas son verdaderas y cuando todas son falsas pues es una contradicción. Entonces ya las contingencias pues cuando existen valores alternos, que este fue el caso. Luego que ya pues obtuvimos esta respuesta, ya dijimos que estaba clasificada como contingencia, seguimos con el siguiente guión de la tarea, el cual nos dice que debemos generar una tabla de verdad a través del simulador de lógica UNAD. Ustedes recuerdan que este era el segundo anexo que nos brindaron inicialmente en el entorno de aprendizaje. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Debemos abrir este archivo y escribir la proposición compuesta que nos dan en el lenguaje simbólico, escribirla allí, tal y cual como nos la dan. Luego le damos en la opción de generar tabla y inmediatamente nos va a arrojar una tabla de verdad, la cual pues debe coincidir con la que nosotros hicimos manualmente, ya que pues las respuestas deben ser las mismas, porque la proposición compuesta es la misma. En mi caso, sí coincidió, quiso decir que pues sí me había quedado bien la tabla que había realizado manualmente. Ya ahí lo que debía hacer era tomarle pues una captura a esta tabla del que me arrojó el simulador y pegarla en el archivo donde estoy desarrollando los guiones de esta tarea. Entonces, luego de que ya hice esta última parte, este tercer guión, y ya pues guardé la evidencia de la tabla que me arrojó el simulador, solo pues seguía organizar el archivo Word que obtuve pues al ir desarrollando
estos guiones, organizarlo en las normas que nos había indicado el tutor inicialmente en el foro, ponerlo así bien bonito, bien presentable y enviarlo al foro nuevamente para recibir retroalimentación, correcciones y pues todos los ajustes que si debíamos hacerle ajustes pues a nuestro trabajo y así. Entonces esto fue lo que yo hice, lo marqué como nos habían indicado y lo envié al foro, ya que pues nos habían dicho que debíamos ir presentando aportes allí en esta parte para que nos brindaran la retroalimentación. Entonces así de esta manera pues finalicé este primer ejercicio. Entonces les agradezco mucho por su atención, que estén muy bien.